Necesitamos entender que mantenernos fuera de la política o estar hartos de la política solo es otra manera de ejercer un privilegio. El privilegio que te permite vivir una existencia no política. Privilegio económico, privilegio racial, privilegio de género. Te permite tener una vida en la que seguramente no serás objeto de ataques, miedos o inclusive asesinatos. Entonces no te quieres poner político. No quieres luchar porque ni tu vida ni tus derechos están en peligro. Sé que es difícil y sé que es desgastante traer a la mesa temas políticos o ponernos políticos. La lucha cansa, lo entiendo. Pero si encuentras los temas políticos molestos y quieres que los demás lo sientan igual, reconoce que otras personas están literalmente luchando por sus vidas, sus derechos y su seguridad. Probablemente no lo veas, pero eso es justamente lo que hace el privilegio. Que el privilegio no te nuble la empatía. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Amigos, excelente jueves. Aquí estamos hoy, 11 de junio. Ya no sabemos ni qué onda. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este Alto Parlante, su podcast favorito de política. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy aquí con el maravilloso Pablo Marín. Un gusto estar en este juevesitos. Por acá lloviendo. Sabrosón, quizás se escucha sabrosón. La lluviecita de fondo, rico, más relajados. Sí, cabrón. Más en paz. Güey, lluviecita y tecito. Claro. Hoy no vamos a echar corajes. ¿O No. De hecho, no hemos echado coraje, simplemente mucha pasión. Pero lo que sí es que tenemos mucha información porque en estos días se ha estado moviendo el tema político de manera interesante. Ha habido una serie de cambios y movidas aprovechando el tema del coronavirus, aprovechando toda la como que el desvío de atención hacia otros temas. Y creo que necesitamos empezar a poner atención especial en los temas que se nos han olvidado de repente porque es ahí donde correcto. Luego meten gol. Y a ver, afirmación tajante antes de empezar con los temas. Acuérdate que no solo eres responsable de lo que haces, eres responsable de lo que no haces, no defiendes y de lo que callas. Entonces, creo que ese es un extraordinario statement para que nos empiece a importar la información que estamos a punto de escuchar en este programa. Claro. Creo ¿Qué que traemos hoy? Uno de los primeros temas del que vamos a hablar es de este famoso bloque opositor amplio que... La BOA. Reptiliana. Y ahorita está a todo lo que da en Twitter. Lleva como 3 días ahí. Y se trata de un documento que resulta que fue filtrado a la presidencia. Y Andrés Manuel lo presentó en la mañanera, le dedicó toda una mañanera a un documento que no saben de dónde viene, no saben quién lo dejó, no saben qué pasó. Que seguramente es falso, ¿no? Ahorita vamos con la historia porque échale. Ya se sabe de dónde viene y es impresionante. Ahí, para allá vamos. O sea, a ver, yendo por partes. La movida es muy clara. O sea, estamos a punto de entrar el año que viene en elecciones. Y el presidente está preocupado de que su partido, de que su estrategia de seguir teniendo mayorías en los congresos locales, en los congresos, en las gubernaturas, en el Congreso Federal, pues se le vea mermada porque yo si también no tiene estaría mayoría, preocupado. No, claro. O sea, como está el país ahorita, yo también estaría preocupado de que el partido se vaya al carajo. Lo que pasa es que hay que explicarle algo a la gente. O sea, el que el presidente no tenga la mayoría que hoy sí tiene en el Congreso le podría impedir en gran medida el seguir empujando las reformas que hasta ahorita la verdad es que ha empujado casi como ha querido. Han sido muy pocas las que le han frenado. No tiene mayoría en las 2 cámaras. Eso es... No. Y eso es lo único que nos permite un medio contrapeso. Claro. ¿no? Pero realmente ha logrado hacer muchísimas cosas. O sea, tiene una mayoría muy interesante. No tiene el arriba del 66, ¿no? Que es el 2/3 partes que se requiere para muchas cosas importantes. Ahora, hay que recordar que en 2021 se van a elegir 3,000 puestos de elección popular, incluyendo 15 gobernadores, 300 diputados federales y 200 de representación proporcional, los plurinominales. Madres. Y pues obviamente Andrés Manuel está desesperado porque en la elección, en las elecciones intermedias, lo que normalmente se hace es evaluar el desempeño del presidente, ¿no? Claro. Si la ha hecho bien, Morena va a salir victorioso.
Si no, se le va a castigar. En la mayoría de los casos, se les castiga. Eso debería pasar, ¿no? Ojalá, digo, eso es lo que normalmente ha pasado en otros sexenios. Es lo que yo sí creo que va a pasar. O sea, a ver, los ciudadanos ahorita creo que están mucho más sensibles, mucho más informados o mal informados, también es cierto, sobre lo que está pasando. Lo que termina sacando este documento famosísimo del BOA, del bloque opositor amplio, fue una serie de nombres. Qué nombre tan ñepo, güey. Sí, a ver, es una bloque estupidez. Opositor amplio. Fue una serie de nombres en donde empezaron a decir que un grupo de periodistas, de empresarios, de líderes de opinión y de gente del medio público estaba representando en contra no solamente de Andrés Manuel, sino de su partido y todo lo que él planteaba. El punto es que no solamente le dedicó toda una mañana. Después Jesús Ramírez, que es el director de comunicación social, dijo que no sabían la verdad si era real y tampoco sabían de dónde había venido. Pero el colmo fue que se dieron cuenta que el propio documento viene de la computadora de Omar Cervantes, que es director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación. Y eso no es todo. O sea, si por algo faltara todavía algo más, resulta que el día anterior a que Andrés Manuel lo anunciara en la mañanera, al periódico Universal llegó un alto funcionario. El periódico Universal no quiso decir quién. Y entiendo también por qué, porque si de por sí los persiguen a todos los periódicos, imagínate si te estás evidenciando a alguien. Llegó un alto funcionario y les ofreció publicar ese mismo documento en exclusiva justo el día anterior a la mañanera. Obviamente, Universal no accedió porque no le explicaron quién lo hizo, quién comprueba, quién dice todo esto. Ya han salido muchísimos periodistas, ya han salido muchísimos líderes de opinión a decir, yo ni sé qué es esto, ni tengo nada que ver. Si es cierto o no es cierto, pues no sabemos, el tiempo va a decir. Es evidente que hay una ruptura. Es evidente que el mismo Andrés Manuel ha buscado separar entre los conservadores y los buenos, ¿no? O sea, entre los malos y los buenos, los ricos y los pobres, los fifís y los chairos. Pero la realidad es que esto empieza a mover muchas cosas. Incriminaron, fíjate hasta dónde va, incluso a algunos que están en el INE, a consejeros del INE. Esto ya explica muchas cosas y no queremos pensar mal, pero igual se los vamos a decir. Porque, ¿qué querría decir esto? Que si el día de mañana, en 2021, Andrés Manuel no ve los resultados que él quisiera, culparán al INE. Va a decir que fue porque esta BOA, el bloque opositor AMLO, resulta que... amplio o AMLO, X... resulta que pues fue porque tenía algunos consejeros del INE y entonces la mafia del poder, ya sabes toda la historia después. Esto es peligrosísimo. O sea, hay que tener mucho cuidado porque hay que tener bien claro, y esto no me voy a cansar de repetirlo por aquí, por redes sociales, por todo lo que pueda. El único elemento que tenemos los ciudadanos para contrarrestar, y todos los que nos escriben para decirnos, es que ¿qué puedo hacer? Es que ustedes están criticando que no salgan en los coches a marchar, que no salgan no sé qué. Sí. ¿Qué podemos hacer? Te voy a decir lo único que hoy podemos hacer y que funciona. Usa tu voto de manera inteligente, de manera informada y ayuda a que otras personas lo hagan de la misma manera. Hoy ese es el único derecho que tenemos y el único derecho y la única forma en la que podemos exigir algo diferente. Fuera de eso no hay otra cosa. Así de patético y así de triste, pero no hay otra cosa. Entonces, pues bueno, hay que cuidarlo. Hay derechos de participación ciudadana que todos tenemos. Más allá del voto. A ver, hay muchas cosas que podemos hacer. Podríamos involucrarnos en política, podríamos empujar legislaciones y podríamos hacer muchas otras cosas. Me gustaría mejor verlo como si el voto fuera lo mínimo que podemos hacer. O sea, si no pasaste de tu voto bien fundado y bien hecho. Como ciudadano común y corriente, sí. La realidad es que no queremos que los ciudadanos que todos los días tienen ya suficientes cosas que hacer en su día a día tengan que dejarlas de hacer para empezar a hacer política. Digo, si lo puedes hacer, si te late y si es lo que te mueve, dale. Necesitamos a más políticos buenos. Pero fuera de eso y sin romper tu rutina, eso es lo único que tenemos realmente como un elemento para hacer otras cosas. Como que el gobierno de Andrés Manuel y la Cuarta Transformación, dentro de lo impredecible, son muy predecibles, ¿no? Claro. O sea, ya sabemos cómo van a actuar. Sí. Ya sabemos qué van a hacer. ¿Hacia dónde van? Para dónde van a ir, para qué programas van a cancelar, qué cosas van a intentar tumbar. Ya estamos entendiendo cómo operan. Sí. De hecho, ahorita las siguientes notas que tenemos, pues se veía venir. Es parte de esto. Se veía venir. Sí.
Pero pues veremos qué pasa. Veremos si alguien sí termina siendo un boa, güey. Porque, güey, hay un chingo de mexicanos que dirían... Yo me uno al bloque opositor amplio para que Andrés Manuel no siga en la presidencia. Que otra vez, y la crítica que hacíamos a las personas que marcharon en sus coches con cartulinas, es más que porque salgan y marchen. El porque al final, después de marchar, si no pasa nada, realmente estuviste perdiendo el tiempo. Claro. Lo que necesitamos hacer después de marchar o junto con la marcha es cómo vamos a hacer cosas que legalmente surtan efectos, claro. Que en políticas públicas realmente tenga un efecto. Porque si no tiene ningún efecto de ese tipo, entonces de verdad estuviste el tiempo y Andrés Manuel desde Palacio Nacional riéndose. Se va a estar burlando de todos nosotros que estamos intentando firmar una petición en change.org porque cualquier cosa sucede. No, y deja tú eso. Invisibilizamos los movimientos que sí podrían tener trascendencia. Claro. ¿No? Y se vuelven una burla todos, güey, porque falazmente se cree que todos son parte de lo mismo. Exacto. Entonces, lo que sí hay que hacer es, sí, se vale salir, se vale manifestarse, pero además que seguido con eso tengamos realmente una propuesta en donde se hagan cambios trascendentales en lo que sucede y en la estructura de toma de decisiones del país. Correcto. ¿Pasamos a lo siguiente? Sí, venga. Está cabrón esta noticia que acabamos de ver, pero lo que sigue a mí me asusta más todavía. A mí me asusta más porque algo innegable, algo irrefutable es que, pues si no nos queda planeta, pues no queda nada que defender, ¿va? Claro. O sea, el tema medioambiental tendría que ser prioridad 1, porque si no está eso, no hay nada. Y más en un país como México, en donde la riqueza de la biodiversidad es tan amplia. Y estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No me vas a dejar mentir. No me vas a dejar mentir ahí en casa. Es algo por lo cual no hicimos absolutamente nada. O sea, nos tocó vivir en un país biodiverso, claro, rico en recursos naturales, en especies de fauna, de flora. Y fue buena suerte. Y fue suerte, cabrón. O sea, al final del día, así nos tocó vivir, pero lo estamos mandando a la mierda. Sí, lo estamos dando por hecho. A la mierda. Ahí te va. Vamos a empezar poquito a poquito. Los efectos del Tren Maya, que resulta que la semana pasada ya se dio el banderazo de salida. Para que se den una idea, se va a destruir flora, fauna, comunidades indígenas. Y esto no lo dice alguien que está fuera del sector público y que son... a ver, vaya, es claro que lo dicen expertos científicos medioambientalistas, pero hicieron un reporte, un informe técnico de la Cámara de Diputados, güey. Okay. La misma Cámara de Diputados, y se reveló que la flora se va a ver afectadísima por ruido, contaminación, extracción de recursos. Pues van a quitar obviamente terreno donde las flores, los árboles, etcétera, las plantas. Todas las plantas, claro, se dispersan. La fauna, se le va a quitar espacio de vivienda o de hábitat. Hogar, de animales. Hogar. Sí, claro. Creo que no es vivienda. Ahí va. A jaguares, ocelotes, tapires, monos de distintas especies, cocodrilos, manatíes, loros, entre otras. Todas estas especies necesitan grandes territorios para desplazarse. Claro. Y les están poniendo una puta línea en medio. Divisoria de ferrocarriles ruidosos y contaminantes, porque ahorita vamos a hablar del tema de la contaminación, que es una brutalidad, güey. Terrible. Pero no solo eso, en la zona existen 160 colectivos indígenas. ¿Y a cuántos crees que se les preguntó si querían un pinche tren en su zona? A ver, espérame. Andrés Manuel siempre ha defendido... A ninguno. ¿Cómo? Andrés Manuel siempre ha defendido a los pueblos indígenas. Hicieron una simulación de consulta y de procedimiento de preguntarle a la gente por allá, que fue puro cuento, güey. 160 colectivos indígenas entre los mayas, tzotziles, tzetzales, choles, que van a sufrir de desabasto de agua, falta de alimentos, contaminación, y eso, consecuentemente, son enfermedades y que las comunidades terminen por extinguirse. O sea, que ya no exista gente perteneciente a estas comunidades. No es algo catastrófico pensar de esa manera. A ver, ¿cómo un tren va a dejarles de producir agua y comida? Es que ni siquiera se tienen los análisis para entender el impacto medioambiental que este va a tener. Ya. Pero todo pinta para mal. Por ejemplo, la semana pasada se hizo un análisis económico en el que se decidió que es mejor utilizar diésel que... Sí, qué cosa más pendeja. Que el tema eléctrico para que se mueva el tren, güey. Sí. Pero ¿qué creen? Ni siquiera poniendo a andar la refinería de Dos Bocas vamos a tener diésel para el tren. O sea, el país, en pocas palabras, no produce
el diésel suficiente para que ese tren funcionara. Entonces, exactamente, tendríamos que estarlo importando, pagando un sobreprecio para que eso suceda y pues chido. Y es que ya importamos mucho. A ver, Fonatur, que son de turismo. Yo creo que aquí tenía que haber sido alguien de medio ambiente, pero los hicieron los del turismo, que obviamente prefieren dinero a costa de destruir lo que sea. Lo que sea, güey. Claro. Hicieron el análisis costo-beneficio. Se compararon costos de diésel versus costos eléctricos. Y en el costo anual equivalente, que es un indicador que ellos usan, supuestamente el eléctrico es 6.8% mayor al del diésel. Y uno de los argumentos que usan es que se tendrían que hacer obras para que el sistema eléctrico nacional pueda mantenerse confiable y que todo el pedo que traen de las energías renovables, que no es confiable y la chingada. Pues si comparamos esto con temas de Pemex, con datos de Pemex, se reportó que en el primer cuatrimestre del 2020 se produjeron 113,000 barriles diarios de diésel. Solo el 40% es de ultra bajo contenido de azufre, que es el mejor diésel. Claro. El 60% es porquería, güey. Pero en México necesitamos 216,000 barriles diarios. Ni de chiste nos damos abasto. Y importamos 141,900 barriles de diésel diarios. Más de lo que producimos en el país, güey. Está ridículo. Y espérate, no es por ahorita. Si ponemos a andar refinería de Dos Bocas, hay un documento que se llama Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos del 2018 al 2032. ¿Quién lo hizo? Lo hace Pemex y la Secretaría de Energía. Más bien la Secretaría de Energía. México tendrá que adquirir 61,600 barriles diarios, aún con la mentada refinería de Dos Bocas. O sea, Dos Bocas no nos va a dar la seguridad energética que tanto se presume. No es que vayamos a ser independientes ahora del mundo y no dependamos de nadie más. Vamos a seguir necesitando al resto del mundo para esto. Y mucho. Sí. Y mucho. Ahora, justo con este tema, yo me fui como por otra vertiente. Y es que, o sea, entiendo la parte del impacto ecológico y las cosas que ha dicho el gobierno. Pero como que yo me empecé a preguntar, oye, ¿y qué carajos han dicho pues los ambientalistas? Porque la verdad es que sí se ven ambientalistas allá afuera. Claro. Y resulta que en los últimos 8 años se han asesinado 83 activistas medioambientales. Claro. Y solo en 2019, o sea, todo el periodo de Andrés Manuel, porque le tocó desde diciembre de 2018, todo 2019 y lo que llevamos, en 2019 se han asesinado a 15 ambientalistas, 50% más que el promedio de los últimos 10 años, que eran aproximadamente 10 por persona. Es decir, en nuestro país, defender una causa te puede llevar la muerte. Y no la muerte porque te resbales y te accidentes y porque te matan, porque te asesinan. O sea, no es porque están más expuestos a cosas y tienen accidentes. Es porque los asesinan. Entonces, ¿qué medioambientalista, qué activista en estos temas? Y no solamente en temas medioambientales. Creo que aquí es la analogía, porque les pasa lo mismo a los de derechos humanos, les pasa lo mismo a las feministas, les pasa lo mismo a periodistas, migrantes, etcétera. Cualquier persona que toque temas sensibles en este país está susceptible a ser asesinado. ¿A manos de quién? Pues vale madres, porque de quien sea no es castigado. El 90% de los homicidios en este país quedan impunes. Nadie va a la cárcel. Claro. Vivimos en un país en donde si te matan, no pasa nada. Sí. De hecho, yo me acuerdo del caso de Samir Flores. ¿Se acuerdan de él? Claro. El opositor de la termoeléctrica, el gasoducto en Morelos, me parece, que lo asesinaron. Lo asesinaron después de que se opuso tajantemente a la obra y organizó gente y demás por allá. Y no solo el miedo de que los puedan matar, creo que es una limitante. La segunda forma que utiliza el gobierno es criminalizando a estas personas. Claro. ¿No? Con una lucha legal, güey. O sea, sí, pues obviamente no pueden contra la maquinaria del gobierno en temas legales, güey. Sí. O sea, debilitan su movimiento de defensa del medio ambiente, de defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Cualquiera que pueda hacer la lucha. Y bueno, no es lo único que ha pasado en temas medioambientales, lo del Tren Maya. Todavía nos queda tiempo en el programa, entonces me gustaría tocar. Además hay otro tema después. Entonces me voy rapidito. Sí. El tema de la CONAMP, que seguramente vieron a Facundo hablando por ahí, pero no es el único que ha levantado la voz. Y por supuesto que en Alto Parlante lo vamos a hacer de la misma manera. Es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Cumplieron 20 años el pasado 5 de junio. Y pues celebrar no pudieron, güey, porque tienen el presupuesto más bajo de su historia, güey. Sí. Y están amenazados a que van a tener aún menos recursos en el segundo semestre del 2020, güey.
Vale la pena decir que no es un tema nuevo. Desde Enrique Peña Nieto ha ido bajando el presupuesto de esta comisión, ¿ok? Pero pues en los últimos 4 años se ha ido en picada, güey. Sí. En picada. Y ahorita, con el nuevo decreto presidencial de que no se puede ejercer el 75% del presupuesto disponible, pues ¿qué crees? No pueden tener ni para rentas, ni para papelería, ni para gasolinas, ni para mantenimientos, ni para viáticos. Y es una comisión que necesita que la gente se traslade un chingo, porque se encargan de que las plagas no se dispersen, se encarga de parar incendios forestales, cosas, claro. de estar en campo. Claro. En campo revisando a las especies. Aparte de esto, Hacienda les congeló todos los recursos para un proyecto que se llama Sinergia Más o Sinergia Plus, que tienen con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Si no les liberan ese recurso, no se pueden renovar contratos y por lo tanto se va a la mierda el programa. He dicho mucho la palabra mierda en este episodio. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Áreas Naturales? Pues manejan todas las áreas naturales protegidas en México. Y si ustedes creen que es poquito, están rotundamente equivocados. Son casi 100 millones de hectáreas las que México tiene como áreas naturales protegidas. Y para que nos demos una idea, lo que se le destinó al programa Sembrando Vidas, en el que Andrés Manuel le da dinero a gente que plante árboles maderables o frutales, eso solo son 1 millón de hectáreas. Y le quitó el presupuesto a los que cuidan 100 millones de hectáreas, güey. Se habían presentado 1,280 proyectos y les tuvieron que dar mochada de cabeza a muchos porque ya no hay dinero para hacerlo, güey. Y es que, a ver, no, yo aquí difiero. No es que no haya dinero para hacerlo. O sea, el punto es que el gobierno federal está decidiendo utilizar el dinero como quiere. Y es justamente de eso mismo quiero hablar, porque resulta que ahora, además, o sea, junto con ese tema que ya es lamentable y de mucho miedo, Morena en el Senado además está buscando proponer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que la Comisión Federal de Competencia Económica y que la Comisión Reguladora de Energía se fusionen. O sea, se disuelvan y se genere una que agrupe a las tres, en donde puedan ahorrarse mucho dinero porque van a plantear el despido de 17 comisionados, 440 trabajadores, así como la desaparición de 24 direcciones generales. Y ustedes van a decir, bueno, pues capaz está mejor que en vez de ser 3 que funcionaban independientemente, ahora sea una. A ver, estas 3 órganos nos permiten entender si en el país está habiendo la competencia suficiente para que tengamos buenos precios, tanto en temas de telecomunicaciones, o sea, en tu celular, en el internet que pagas, que tienes en casa, no como antes, cuando solamente tenías Telmex y eran los precios que ellos decidían porque eran las únicas líneas. Ahorita esto permite y hasta que tengamos pagabas la larga distancia. Todo. O sea, ahorita realmente tenemos planes mucho más competitivos y eso es parte de lo que la Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado impulsando, la Comisión Federal de Competencia Económica ha estado impulsando. En fin, o sea, creo que este tipo de cambios de repente pasan desapercibidos, pero lo que sí quiero dejar muy en claro y que ustedes también se lleven en casa es que este tipo de cambios que parecen muy chiquitos nos van restando libertades, nos van restando visibilidad sobre lo que realmente está pasando en el país, porque si le quitamos estos ojos técnicos a la sociedad para entender qué es lo que está pasando, pues obviamente en la sociedad no es que existan millones de personas expertas técnicas en temas de telecomunicaciones, en temas de energía, como para estar midiendo y sabiendo si estamos mejor o peor que antes. Entonces, creo que es todo un tema. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Claro. Las cosas en general no se ven bien en toda América Latina y creo que el tema económico está detonando muchas otras cosas. En Brasil están viendo el riesgo de darle un golpe de Estado. Se está rumorando que le van a dar un golpe de Estado gente cercana a Bolsonaro porque las cosas no están bien. Digo, creo que el coronavirus está simplemente desatando bombas que están en diferentes cosas por el tema económico, por el tema de seguridad, por el tema de salud. Vamos a ver qué pasa. Pero obviamente vamos a tenerles toda la información, vamos a tenerles todas las cosas que vayan surgiendo a lo largo de la semana. Y pues se me hace que terminamos en 25 minutos. Sí. Literalmente este programa. Entonces eso me parece buenísimo para que sea información rápida y útil para la gente. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. En verdad, créanme que significa bastante y nos sube mucho el ánimo ver que a ustedes les gusta y que lo comparten y lo disfrutan. Entonces, gracias. Escríbanos cualquier comentario a nuestras cuentas Arturo Aramburu, Pablo Marsk o altoparlante.podcast y nos vemos el próximo lunes. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas.
Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.